Ya, vamos a partir con la presentación. Bueno, contarles dos cosas primero. La semana, o sea, el martes pasado, cuando tuvimos el webinar sobre evaluación formativa, contábamos que el próximo año, en el contexto del programa de Liceo Bicentenario, iban a haber dos como líneas de trabajo que se iban a ir desarrollando como un apoyo a los establecimientos. Una era la que tiene relación con evaluación formativa, que es la que vimos el martes, y la otra es para aprender, que es la iniciativa que está centrada en lo que tiene que ver con prácticas de lenguaje, oralidad, lectura y escritura en particular, y es la que vamos a ver hoy día, ¿no? Nos interesaba poder hacer un cierre del año que contemplara una mirada sobre aquellos elementos que se van a estar sociabilizando en el sistema y en particular en los establecimientos del programa. Decir también que estrategia de LEC para aprender dio un recorrido, son prácticas esenciales que se han consensuado entre la comunidad de especialistas y los distintos actores del sistema escolar. Ahí imagino que Sandra, Isabel, Alejandra nos podrán contextualizar más la historia del programa, pero tiene la gracia de que partió como un programa en el contexto de la reactivación, donde se ponía el foco en lo que tenía que ver con las prácticas esenciales de educación básica. Y hoy, en ese camino de progresión, tenemos las prácticas esenciales de educación media, que es lo que vamos a ver hoy en particular en este webinar, que tiene este carácter, como repito, introductorio, porque la idea es que esto lo podamos seguir trabajando en el año. El desafío en estos temas es grandísimo porque si uno revisa, por ejemplo, los resultados del 15 en segundo medio, que es el referente que tenemos en estos temas, el 50% de los estudiantes chilenos llega a segundo medio con un estándar de aprendizaje insuficiente, digamos, ¿no? Por debajo de lo que hubiésemos esperado que lograra. Entonces, poner el esfuerzo en poder innovar y pilotear nuevas como herramientas o nuevas metodologías que nos permitan, digamos, resolver esos aspectos, es clave que lo vamos a hacer, particularmente desde aquellos liceos que tienen esta vocación por la excelencia educativa, como son los liceos del programa. Así que no me extiendo más, le dejo la palabra ahí a Isabel Sangüesa, Sandra Molina y a Alejandra, que tiene el nombre cambiado por un problema técnico que tuvimos, pero ahí Sandra y Isabel, no sé si ustedes quieren partir. Perfecto. Muchísimas gracias, Nicolás. Bueno, reiterar nuestros buenos días. Estamos felices de tener esta cantidad de público hoy día, particularmente desde los liceos bicentenarios. Hoy día vamos a trabajar de la siguiente forma. Somos una triada que está compuesta por profesionales de la División de Educación General, Jimena Sepúlveda y la que habla Sandra Molina, y en articulación con la unidad de currículum y evaluación, donde va a estar ahí representada por Isabel Sangüesa. La idea es trabajar en una modalidad de taller, de tal manera que podamos ir participando a través del chat con diferentes inquietudes, preguntas y en una lógica que vamos a ir interrogándonos sobre las prácticas esenciales LEC, que es lo que pretendemos hoy día comunicar. Pongamos la presentación, Isa, ¿te parece? Si la podemos. Ujú. Nos hemos planteado, ahí se ve, a ver, se ve bien. Bueno, hoy día entonces, para iniciar la jornada, tenemos más o menos una hora para trabajar en conjunto. En primer lugar, vamos a analizar desde las prácticas esenciales de lectura, escritura y comunicación oral sus características, propósito y alcance, particularmente que hoy día para ustedes va a ser una primicia, porque estamos trabajando desde sala cuna hasta cuarto año medio, hasta término del año casi noviembre del 2024 estábamos hasta octavo básico y es muy importante para nosotros trabajar con ustedes puesto que estamos con la extensión a medio. Y un segundo elemento que queremos que también construir hoy día en torno a la jornada es compartir algunas proyecciones y desafíos que tenemos en torno a el trabajo que ustedes están haciendo en forma conjunta con el Liceo Bicentenario, con el propósito de ampliar oportunidades de aprendizaje a todos los estudiantes y también realizar un proceso de monitoreo en torno a la mejora escolar en tramos cortos. Entonces, vamos a iniciar con Isa primero. Vamos, Isa, si quieres, trabajamos de inmediato Bien, el programa. súper.
Hola a todos y todas, súper bienvenidos y bienvenidas a este webinar de LEC para Aprender, em, con foco en educación media, ¿cierto?, en los liceos bicentenarios. Tenemos varios temas hoy día, así que súper atentos, súper atentas. Vamos a intentar hacer algo participativo, vamos a intentar hacer algo ameno. Y tenemos 5 temas, como les decía. ¿De qué se trata esta estrategia? Como para quienes no saben nada de LEC para Aprender. ¿Qué es LEC para Aprender? Como el enfoque, ¿cierto? Vamos a focalizarnos en las prácticas esenciales para el aula, una mirada de LEC para Aprender desde los liceos bicentenarios y una propuesta de qué viene ahora, cómo visualizamos esa oportunidad. Y para empezar el tema 1 de qué se trata esta estrategia, nosotras trajimos un video que visualiza bastante bien lo que es esta estrategia. Vamos a ver el video. Isabel, el audio no se escucha. Voy. Alto. Alto de las prensas. Voy a partir sonido. Se supone que sí. No sé si ustedes escuchan. No escuchan. No. ¿No se Ahí escucha? sí, ahí sí. Ya, súper. Vamos de nuevo. ¿Les parece? Estaba jugando como la Cato contra la U. Y la Cato tenía 12 bolitas y la U tenía 12. Entonces uno de la Cato hizo una falta de la U y echaron uno. ¿Cuántos bolitas hay de la Cato? Oye, ¿y cuáles serían los datos de ese ejercicio, de esa historia? 12 menos 1. Ya, sería el ejercicio. Tú te diste cuenta que la historia que creaste era para una recta. Ya. En la matemática nosotros tenemos que leer matemática, tenemos que hablar matemática, comunicar matemática, pero también escribirla. Entonces, todas estas prácticas esenciales del LEC inciden netamente en la comprensión para resolver problemas, por ejemplo. Bueno, la implementación de las prácticas LEC en nuestra escuela ha sido fundamental en términos de poder generar procesos de lectura, escritura, oralidad que permitan mejorar las capacidades de nuestros estudiantes, que permitan fomentar el crecimiento de las acciones que los colegas implementan en sus prácticas pedagógicas. A nosotros como escuela nos sirvió tomarla como una de las acciones del plan de mejoramiento educativo y la incorporamos a gestión pedagógica, precisamente en el área de gestión curricular. Las acciones que vienen custodiadas, salvaguardadas desde nuestro proyecto educativo institucional, pasando por el plan de mejoramiento educativo en todo su ciclo de mejora, fortaleciendo la reflexión, el diálogo pedagógico y además implementando acciones transversales desde el plan lector, el plan local de desarrollo profesional docente, nos ha permitido que esa estrategia esté instalada en nuestra escuela y que permee toda la gestión pedagógica y el liderazgo pedagógico de nuestra institución educativa, permitiéndonos desarrollar también además nuestras competencias y capacidades directivas. Las prácticas LEC fueron protagonistas en el trabajo colaborativo en nuestro establecimiento, pues las docentes se tenían que reunir para planificar cómo implementarlas. Esto significó estudiar y tomar nuevas decisiones una vez que se implementaron en la sala de clase. Sin duda, el trabajo colaborativo conllevó un análisis constante para poder trabajar en forma conjunta y tomar nuevas decisiones en torno al desarrollo de los aprendizajes. Y esto ha redundado en el mejoramiento de los aprendizajes de los niños, esto validado y verificado en el avance dentro de las pruebas guía, y es un dato duro que nos deja muy satisfechos. Además de verificar en los acompañamientos al aula, la observación y la retroalimentación, la efectividad de las LEC en el mejoramiento de las prácticas de nuestros docentes en aula. Para eso nosotros hicimos en nuestras reuniones de apoderados algunas como escuela para padres, invitando también a la educadora diferencial del colegio que trabajaba con nuestro curso, donde ejemplificábamos el contenido a tratar con los niños en clase. Ella
sea enfocado a la lectura, escritura o a la comunicación oral. Diversificar toda esta estrategia nos permitió motivar a nuestras estudiantes y a nuestros estudiantes a que quieran venir a clase, a que quieran leer, quieran escribir y quieran comunicarse mejor. Es todo un ejercicio institucional, transversalizador y muy potente en nuestra gestión como escuela. Para nosotros fue clave y yo la tengo en el plan de mejoramiento. Soy grande, soy fuerte, soy muy inteligente. Yo quiero, yo puedo y yo me lo merezco. Yo quiero, yo puedo y yo me lo merezco. Bien. Bueno, este es un video que muestra la... ¿Me siguen escuchando, cierto? Sí, 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 sí. Sí, se escucha bien. Súper, súper. Este es un video que muestra la experiencia que ha sido con LEC para Aprender, obviamente de manera muy sintética, en lo que ha sido educación básica, pero el mismo enfoque trasciende a la educación media. Y para empezar a meternos, digamos, en el enfoque de LEC, queremos invitarles a un primer momento de una breve conversación por medio del chat. La van a tomar mis compañeras ahí, no sé si Sandra o la Jime, y que nos, como digo, nos introduce, ¿cierto?, en este enfoque de LEC. Así que adelante ahí, no sé quién va a tomar esta actividad. Adelante. Ya, parto yo. Bueno, la idea es la siguiente. Tenemos una pregunta específica en la cual, como equipo, sea directivo, docente, queremos saber cuál considera usted que es el ingrediente secreto que usted utiliza o orienta a los docentes, particularmente dentro de las comunidades educativas, para enseñar. Y para ello, entonces, tenemos este código QR, ¿ya? Y queremos que en una palabra usted nos pueda indicar cuál es ese ingrediente secreto que usted utiliza o guía para que puedan enseñar las y los docentes. Entonces, les dejamos un minutito, Vamos a lo dar pueden unos 5 fotografiar minutos. ahí. Sí, Sí, unos 5 exacto. minutitos. Yo lo pude abrir sin problema, nos cuentan por el chat si alguien tiene dificultades. En una palabra queremos que lo pueda resumir. Vamos a darnos un minutito Ahí más para que estamos. haya más respuestas. Exacto. ¿Mm? ¿Mm? Estamos. Ahí, Jime, ¿tú vas a presentar el Menti? ¿Vas a proyectar? Súper. Mira. ¿Se ve ahí, Isa? Sí, súper. Se ve, Perfecto, Jiménez. se ve, se ve. Y ya aparece una primera palabra importante. Creo que ya se nos destaca Sí, tres, pero claramente. una específicamente.
muy interesante porque coincide con otro grupo de profesores con los cuales hemos consultado sobre este ingrediente secreto, ¿ah? Muy bien, yo creo que igual ya tenemos suficiente cantidad de respuestas, ¿no? Y ahí claramente aparece un ingrediente secreto clave, y yo estoy 100% segura de que si ustedes les preguntan a sus colegas, a sus equipos pedagógicos, ¿cuál es su ingrediente secreto? Decimos siempre como el ingrediente secreto o el superpoder para enseñar. Mira, que aparecen otras palabras aquí. Aparece ciertamente la motivación como un elemento fundamental de cualquier proceso pedagógico, cualquier proceso educativo, ¿cierto? Y eso tiene relación con que la escuela tenga sentido, con que las y los estudiantes puedan ir contentos, ir contentas al liceo, ¿cierto? Pero también hay otras palabras interesantes en esta nube. Fíjense que aparece creatividad. em, en el chat también aparecen cosas. El dominio disciplinar, dice una colega por acá. Aparece la flexibilidad, aparece la dedicación. Y también es muy interesante ver que las altas expectativas de los estudiantes o frente a los estudiantes, a sus desempeños, también es un ingrediente secreto. Y todos estos elementos que ustedes están mencionando como algo que genera, digamos, cambio en su enseñanza, em, se relaciona con el enfoque del LEC para aprender porque tiene que ver con la enseñanza justamente. LEC para aprender, el tema del LEC para aprender es la enseñanza. Esa es como una primera idea clave que queremos dejar fijada. Em, y tiene que ver con todos estos aspectos, con todos estos factores claves que inciden en el aprendizaje de las y los estudiantes. Por lo tanto, desde su mirada experta, de su mirada del trabajo, digamos, de sus liceos, sin duda alguna, son elementos que ustedes ya identifican desde la experiencia. Bien, dicho eso, volvemos a nuestra presentación. Y esto era un primer ejercicio, como decía, para fijar cuál es el tema, cuál es la relación o cuál es el propósito, ¿cierto?, de LEC para aprender. Y LEC para aprender, la idea principal que tiene es que es una estrategia que se basa en la relación que tiene el lenguaje y el aprendizaje. Y esto es muy importante porque tiene una mirada transversalizadora del lenguaje, ¿ya? Aquí se acabó la pelea entre el profe lenguaje, la profe castellano en mi caso, con los otros colegas. Acá el lenguaje incide en el aprendizaje de todos y todas. Por lo tanto, el propósito de esta estrategia es fortalecer las habilidades de lectura, escritura y comunicación oral como herramientas de aprendizaje en todo el currículum y desde una mirada de trayectoria, desde sala cuna a cuarto medio. Para lograr este propósito, LEC para aprender propone un conjunto de prácticas esenciales para el aula. Vamos a ver en detalle más adelante de qué se trata esto, cuando ya nos metamos en el enfoque, que es el segundo tema que vamos a trabajar. Bien, otro momento, aquí vamos a participar, atentos los dedos en quienes están en el celular o en el teclado, quienes están en un PC, en una máquina de escribir también podría ser. Vamos a conversar en el chat sobre la siguiente pregunta. Piensen en las experiencias de aprendizaje que tiene en un día un estudiante o una estudiante de sus liceos y respondan la siguiente pregunta. ¿Con qué textos se encuentra un estudiante o una estudiante en sus experiencias de aprendizaje y qué tan importantes son esos textos para aprender? Si nos están mirando en equipo, idealmente conversen entre ustedes y vaya respondiendo un vocero o una vocera en el chat. Queremos saber cómo ven esos textos en el día a día. Vamos entonces a ello. Esta vez, como digo, es por el chat. Pueden hacerlo en una palabra, con muchas palabras, como gusten. Solamente queremos saber con qué textos se encuentran.
de la especialidad agropecuaria, dice Claudia. ¿Qué textos serían esos de esa especialidad? Claudia, si nos pudieras dar un, un pequeño zoom en eso, ¿qué textos habría en esa especialidad? ¿A qué se refiere con textos? Buena pregunta, Claudio. ¿A qué se refiere con textos? ¿Quieres respondernos lo mismo? ¿Qué crees tú a qué se refiere con textos? Textos informativos, dice Rosa. Ah, textos sobre plagas agrícolas. Bien, Claudia. ¿De qué serán esos textos? Me imagino que son como descriptivos, ¿cierto? De las plagas, cómo se forman. Leonor nos dice textos de estudio de las distintas asignaturas, guías de estudio, textos multimodales. Ajá, palabra clave, ¿cierto? La PPT, el afiche, textos escolares, textos audiovisuales de las redes sociales. Se encuentran con todo tipo de textos, fuentes históricas, literarios, no literarios, problemas matemáticos, multimodales. Textos breves y contextualizados a su realidad en la mayoría. ¿Textos breves? ¿Por qué lo ves como textos breves, Paola? ¿Qué más? Es interesante, ¿ah? Porque estamos hablando de textos diversos, ¿cierto? Textos literarios y textos no literarios. Ah, me escucha entrecortado. ¿Por qué dices textos breves, Paola? Elaboración de proyectos. Mira, y Sara, qué interesante. El proyecto lo ves como un texto. Y ahí, a propósito de la pregunta del otro colega, creo que era Claudio, que nos decía a qué se refieren con texto, ¿cierto? ¿Qué más? Los textos son fundamentales, dice Leonor, ya que son el principal medio a través del cual los y las profesoras transmiten el aprendizaje y a su vez se amplían los aprendizajes recurriendo a otras fuentes. Se amplían recurriendo a otras fuentes. Mira, la mirada entre textos. Textos literarios, textos informativos. Pero acá hay una cosa bien interesante. Textos escolares aportados por la JUNAEV. Aquí está lo que decía aquí la colega. Textos breves porque se utilizan en el inicio o el cierre de una clase para trabajar distintas habilidades asociadas a la lectura de manera periódica sistemática. Ah, mira, pareciera ser que tienen como un programa de lectura de textos breves, argumentativos. Según la actividad pueden trabajar con textos breves o extensos, pero siempre habrá un texto, continuo o discontinuo. Bien, aquí me llama la atención lo siguiente. Ayer estuvimos en Aysén. Y claro, hay una lista de textos. Hicimos la misma pregunta a los colegas de por allá. Y claro, nos señalaban distintos textos, pero hubo una colega que me llamó mucho la atención su respuesta, porque dijo, ya, pero ¿cuáles son las experiencias de aprendizaje? ¿Son las que están dentro del colegio nomás? Y se armó una buena conversa ahí, y claro, pues, las experiencias de aprendizaje no ocurren solo dentro de la escuela. Y si miramos fuera del aula, aquí se va a llenar el chat de otra serie de textos que van a aparecer en la vida de un estudiante y que sin duda alguna son también parte de las experiencias de aprendizaje. Esto es muy importante como pasetear para enmarcar dos ideas clave de nuevo. Uno, la noción de texto. Dos, la noción de experiencias de aprendizaje. Vamos entonces a ver esto. Vámonos a la escuela, vámonos al liceo. Acá tenemos la vida, las prácticas discursivas en la escuela. Tenemos la vida de un estudiante o una estudiante de cualquier nivel educativo. En este caso, este estudiante tiene que explicar el ciclo del agua, ¿ya? Es un objetivo relacionado con ciencias. Y fíjense que en su secuencia de didáctica, en su secuencia de aprendizaje, este estudiante
participa de diversas actividades que le ayudan a comprender los cambios de estado del ciclo del agua, clásico, ¿cierto? Los experimentos, qué sucederá respondiendo preguntas, qué sucederá con el agua del plato si permanece horas al sol, en fin. También va a leer textos escolares mencionados ahí en el chat, observa videos sobre el ciclo del agua, también participa en conversaciones con los pares en esa actividad, las actividades del texto escolar también lo contienen, otro tipo de actividades. Y en el cierre de esta experiencia de aprendizaje o de estas experiencias de aprendizaje, este estudiante tiene que explicar por escrito el ciclo del agua. Esta actividad es calificada y obtiene un bajo nivel de logro. ¿Por qué, colegas? El chat. Cuéntenos por el chat. ¿Por qué? ¿Por qué podría ser eso? ¿Por qué obtiene un bajo nivel de logro si participó en todas estas experiencias de aprendizaje? Y Sara, la práctica fue planteada desde la oralidad, dice. No le interesa el tema al estudiante, dice don Sergio. Desde la oralidad, claro. Dialogó, ¿cierto? Conversó sobre el ciclo del agua. Todas la secuencia anterior tenía que ver con actividades de lectura, oralidad. ¿Y qué pasó al final? Dice Isabel, aquí la tocaya. ¿Por qué no se ha desarrollado su comprensión para producir textos? Porque no tiene herramientas para la escritura, dice 7277, como un agente privado. No se evaluó cómo se enseñó, probablemente porque no ejercitó el género discursivo a utilizar para plantear esa explicación. Podría ser porque no domina las fases de la escritura, falta de interés y motivación. No fue atractivo, dice Rosa. Fíjense que todo lo que están diciendo tiene relación con un elemento de la evaluación, que es la validez instruccional. Efectivamente, hay un problema en esta secuencia, porque le están cobrando a este estudiante que explique por escrito, mientras que ha participado en situaciones productivas también, porque la conversación, ¿cierto? El diálogo en este experimento es productivo, producen textos, ¿cierto? Produce la conversación. Pero en ninguno de estos momentos a este estudiante o a este estudiante se le enseñó cómo explicar. Y ahí los profes y las profes de ciencia van a decir, claro, es que la explicación científica tiene particularidades de cómo se construye. Busca una relación causal entre los fenómenos observados que particulariza esa forma de explicar, que no es lo mismo que explicar en historia y no es lo mismo que explicar en no sé, en cocina, estoy pensando en TP, ¿cierto? De por qué los huevos tienen que estar a cierta temperatura, que también tiene una explicación científica de fondo, digamos. Entonces, aquí hay algo muy importante, porque cuando las y los estudiantes, las personas en general, desarrollamos nuestro lenguaje y participamos en distintas prácticas discursivas, lo que vamos haciendo es acercándonos al lenguaje de la escuela. Y el lenguaje de la escuela se distancia del lenguaje cotidiano, que es el que traemos del hogar. Primero porque es un lenguaje que se especializa. Es un lenguaje en que aparecen cierto vocabulario técnico, pero no solo el vocabulario técnico, sino que también el razonamiento de las distintas áreas del saber, de las distintas áreas del conocimiento. Y el rol de la escuela es enriquecer el lenguaje, el mundo de signos que tiene un estudiante para comprender el mundo que le rodea por medio de estos textos cada vez más especializados, ya sea del mundo laboral o del mundo científico, del mundo académico, el mundo artístico. Y para eso hay que enseñarlo, porque se complejiza. Eso por una parte, porque necesitamos conocer cuáles son estos mecanismos del lenguaje que operan en estos razonamientos, en estos textos, y no saberlos por osmosis, digamos, o porque tengo una intuición
que me da la comprensión lectora, como así en genérico. No, la comprensión tiene salidas específicas técnicas. Y por otro lado, tenemos que pelear con nuestra identidad personal, social, nuestra identidad como personas, ¿cierto? Culturales, que se van poniendo en juego también en estas prácticas. Por lo tanto, la escuela, el rol de la escuela y el rol social, digamos, de la escuela es reducir también esa distancia, ¿ya? Para que la participación de una persona sea cada vez más compleja, cada vez más crítica y todo lo que sabemos y lo que esperamos, digamos, una educación de calidad. Por lo tanto, si estas prácticas se complejizan y requieren cierta especialización en la forma en que la comprendemos, estas prácticas pueden volverse barreras de aprendizaje, por lo que decía antes. No es como, tengo comprensión lectora, entonces comprendo cualquier texto. Yo encuentro que tengo buena comprensión lectora, pero está muy difícil que yo entienda un paper sobre física, no conozco nada de física. Con suerte voy a entender que está en castellano, ¿ya? Entonces, si no las enseñamos, son barreras de aprendizaje. Y esto sucede con el clásico, digamos, reclamo, voy a decir así, de los distintos colegas sobre, bueno, pero es que los niños, los estudiantes no entienden lo que leen o no saben expresarse. Sí, ayer conversábamos con los colegas de Aysén, no saben producir opiniones. Ya, pero ¿usted ha expresado, ha explicado esto? Y también estas prácticas, digamos, requieren ser enseñadas porque muchas veces son evaluadas. Jime, ¿quieres decir algo? Una pregunta en el chat para ti. ¿Qué dijo del rol social, profesora? ¿Del rol social de los textos? No entendí bien la pregunta. ¿El lenguaje? Yo creo que era el caracol, la figura del caracol, cuando mostraste el caracol. Claro. Que el lenguaje, por una parte, se especializa, pero por otra parte tiene una función social que en la medida en que se especializa, nos permite participar con mayor complejidad, con mayor pensamiento crítico, digamos, en las distintas prácticas sociales que tenemos, ya sea en el ámbito laboral, ya sea en el ámbito social, ya sea en nuestra dimensión ciudadana, cuando leemos, por ejemplo, o podemos evaluar una noticia o pseudonoticia que nos habla sobre el rol de las vacunas, por ejemplo. Estoy pensando en eso. Si no tenemos esa práctica especializada, es muy difícil que podamos evaluar si eso tiene alguna veracidad o alguna validez. Y nos hace, por cierto, tomar decisiones. Y también el lenguaje nos permite nombrar el mundo, nombrarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, por lo tanto tiene un rol social. Y también el diálogo tiene un rol social en la relación con otras personas. Entonces, aquí llegamos al meollo del asunto. Si las personas, todas las personas aprendemos usando el lenguaje, entonces es necesario que esas habilidades comunicativas se enseñen en todas las áreas del currículo. ¿Bien? Y por lo mismo, a propósito de la pregunta anterior, todos los núcleos de aprendizaje en educación parvularia y todas las asignaturas a lo largo de la trayectoria tienen textos que comprender o textos que producir. Y ahí vamos a ver que todos tenemos, en todas las asignaturas tenemos textos. Y a propósito de los textos que decían los multimodales, vamos a invitar también a abrir esa noción de texto, que es un poco la conversa anterior, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, vemos que en historia, geografía y ciencias sociales hay discursos que leen y también producen. Hay biografías, hay entrevistas, hay explicaciones, relatos personales, cartas, líneas de tiempo. Varias de aquí son fuentes históricas, ¿cierto? En artes tenemos fotografía, ilustraciones, obras pictóricas, críticas de arte, descripciones de obras. En ciencias naturales tenemos enciclopedias, artículos, informes de laboratorio que típicamente se piden, procedimientos experimentales que nos piden comprender explicación científica. Incluso en educación física tenemos rutina de ejercicios, baile, instrucciones, reglamentos, y fíjense que también mencionaron ahí en el chat los proyectos. Los proyectos son un texto que no es fácil producir. Una carta Gantt, por ejemplo, es un texto que no es fácil producir.
muchas veces nosotros como adultos tenemos que especializarnos o leer un poquito de cómo se hacen, ¿cierto? Entonces, LEC para Aprender tiene este rollo, ¿no? Este rollo, este enfoque de que todas las personas aprendemos usando el lenguaje. Y para eso es necesario identificar cuáles son las habilidades y géneros que están puestas en la experiencia de aprendizaje en los núcleos de asignatura en relación con un objetivo. Y ahí vamos a ver que las habilidades comunicativas, macrohabilidades comunicativas, leer, escribir, escuchar, ver, hablar, dialogar, en fin, en general de cómo nos comunicamos, toman una concreción en ciertas secuencias del discurso. Explicar, narrar, describir, argumentar, discutir. Y aquí ya vemos, las profesoras, los profesores, ya ven que podrían esto relacionarse al tiro ya con incluso algunas habilidades de su propia asignatura, como matemática, historia, ciencias, en fin. Y un siguiente paso de concreción que tienen estas secuencias discursivas, estas habilidades que toman forma en las habilidades comunicativas propias de la asignatura, se convierten en género, toman como forma, ¿cierto? En un género discursivo, en una respuesta de prueba, la explicación escrita del texto escolar, el mapa conceptual, el esquema, el afiche, una canción, un reporte, un informe, en fin. Todas esas son géneros que viven en la escuela, que viven en los liceos y que es necesario enseñar. Otra noción importante que ya conversábamos antes es que el concepto de texto tiene que abrirse. ¿Es un texto un conjunto de párrafos escritos? No. Un texto es mucho más que esto. Todos son textos, todos son formas comunicativas. Aquí se nos cayó el cassette, literal, porque una canción, el carnet, digo, para poner el cassette, una canción es un texto que se comprende oralmente y también podemos leerla. Un gráfico también es un texto que se debe comprender o producir. Y hay distintos tipos de gráficos. Todos los posteos, historias, respuestas de post, reel, en fin, de Instagram, son todos textos. Y fíjense que no solo tienen palabras, tienen otro tipo de lenguaje, ¿cierto? El video, la imagen, los colores, la música, en fin. Un podcast, que es un género de mis favoritos, un podcast es un texto también, y es un texto que puede estar en la escuela, y está sin duda fuera de la escuela. Una postal también, y aquí es súper importante porque solemos relacionar el texto como con algo que podemos, entre comillas, tocar. Ya, el post no lo tocamos, pero lo vemos, ¿cierto? Tiene concreción, tiene como materialidad. Pero la conversación también es un texto. Y también hay que enseñarlo a ser producido y a ser comprendido. Y la clase también es un texto, un gran texto que tiene varios textos en su interior. Una pintura, un video, una partitura, son todos textos. La idea clave aquí es, un texto no son párrafos, son mucho más que eso. El siguiente tema tiene que ver con, tenemos el enfoque, el lenguaje para el aprendizaje, ¿cierto? Y también tenemos la noción de que las habilidades comunicativas están asociadas en la vida, en la escuela, y que no son solo el lenguaje. Esa es la segunda idea clave. Como dice 7277, cualquier situación comunicativa puede ser un texto. Efectivamente, en cualquier situación comunicativa hay un texto. La tercera idea clave de LEC para Aprender, y aquí nos acercamos ya a la conversación, ¿cierto? Es que queremos como invocar a nuestra querida Mistralita, que decía que hay que enseñar, siempre enseñar. Decía, ¿se acuerdan? En la escuela, en la calle, en fin. La tercera idea de LEC para Aprender es que hay que enseñar, siempre enseñar. Aquí seguimos a la UNESCO en su nuevo contrato para la educación. Los docentes somos el agente clave del cambio. Lo que sucede de cambio es el cambio que sucede en el aula. Por eso el currículum oculto es tan sabroso de estudiar, ¿cierto? Porque lo que sucede en el aula es lo que genera el cambio, es lo que genera lo que señalaron al principio,
lo que genera el amor, lo que genera las altas expectativas, lo que genera, ¿cierto? La creatividad y la motivación. Las prácticas esenciales para el aula son los pilares de esta estrategia. ¿Qué son estas prácticas esenciales? Las prácticas esenciales son acciones habituales y sistemáticas de enseñanza que realizan educadoras y educadores de cualquier nivel para potenciar los aprendizajes de todas las asignaturas, en todas las modalidades y en todos los tipos de educación. Cuando enseñamos, hacemos prácticas de enseñanza. Y estas prácticas de enseñanza, y aquí un poquito contarles de cómo nació esta estrategia, es que se agrupan en 4 factores claves, del aprendizaje de la lectura, la escritura y oralidad, y son 4 factores clave en realidad que afectan o que impactan en cualquier proceso de aprendizaje. Aquí voy a hacer un breve flashback, un breve vuelta al pasado, para contarles que cuando partimos con esta estrategia, partimos conversando con un panel bastante amplio, yo diría que 20 aproximadamente académicas, voy a decir académicas porque realmente eran solo mujeres, que tenían distintas investigaciones, habían dedicado su vida a investigar sobre el aprendizaje de la lectura, la escritura, no solo en lenguaje, sino que en todas las asignaturas. Como ministerio sabíamos que queríamos enfocar una estrategia en el desarrollo del lenguaje para el aprendizaje, e invitamos a conversar a este panel ampliado de académicas y todas coincidieron en la relación del lenguaje y el aprendizaje. 2, en la necesidad de que la política pública se focalizara en la enseñanza, en los docentes, en el rol docente, en profesionalizar, a partir ciertamente de la evidencia. Y después entonces, de este panel ampliado, focalizamos un panel que hubiera investigado sobre cuáles eran entonces esos factores claves de aprendizaje de la lectura desde un enfoque del lenguaje para el aprendizaje. Y este panel revisó la evidencia disponible sobre prácticas de enseñanza efectiva y así nacieron las 4 dimensiones del LEC para aprender y la noción de prácticas esenciales para el aula. Y agrupa entonces 19 prácticas esenciales en 4 factores clave: motivar y comprometer con la lectura, escritura y oralidad, promover el desarrollo del código escrito, guiar el aprendizaje mediante la lectura, escritura y oralidad, y enseñar procesos de comprensión y producción de la lectura, la escritura. Brevemente vamos a pasar por cuáles son como los focos de cada una de estas dimensiones. Lo primero, ustedes lo señalaban, la motivación y el compromiso activan un círculo virtuoso en el aprendizaje. Y la motivación no es solo, como voy a decir así, la buena onda de la sala, ¿ya? La motivación no tiene solo que ver con eso, tiene que ver con una manera específica de señalar las altas expectativas de los estudiantes para motivar una autopercepción positiva, que la evidencia, muchísima, vasta evidencia dice que cómo impacta la autopercepción en el aprendizaje. Y eso se hace por medio de prácticas de retroalimentación, conectando quizás con la idea de evaluación formativa, ¿cierto? Pero también con considerar las prácticas de lectura, de escritura o de oralidad que tienen las y los estudiantes fuera del aula. A propósito, de nuevo, de la conversa que tuvimos sobre experiencias de aprendizaje. Entonces, traer las prácticas de literacidad de las y los estudiantes fuera del aula al aula para conectarlas con el aprendizaje, por ejemplo, es súper virtuoso, impacta muchísimo en el aprendizaje. Y ahí la noción de texto, ¡pam!, se nos abre, ¿cierto? Les mencioné dos prácticas muy chiquitas sobre ese tema. La segunda dimensión tiene que ver con promover el desarrollo del código. ¿Qué queremos? Así como el meme. ¿Qué queremos? Queremos que las y los estudiantes se desarrollen y comprendan críticamente y produzcan críticamente, en fin. Pero si la o el estudiante no ha logrado decodificar, es difícil que pueda desarrollar estas habilidades complejas.
Desde el punto de vista de la educación media, entonces, cuando esto no está consolidado, vamos a tener problemas sí o sí. Por lo tanto, estas prácticas esenciales podrían utilizarlas para definir ciertos planes específicos de cómo focalizar, cómo focalizar, claro, las acciones o la enseñanza en acciones reparatorias para cuando los procesos de lectura o escritura fluida no están consolidados. Esta es una dimensión muy con ese foco, ¿ya? Y lo otro importante de esta dimensión es que la fluidez de la escritura y la fluidez de la lectura no terminan nunca. Por lo tanto, no es algo que se acabe en básica, ¿ya? Y debiera continuar hasta educación media, y hay prácticas específicas para poder fomentar la fluidez de la escritura y la lectura, que ciertamente están relacionadas con estas otras habilidades más complejas. La dimensión tercera es guiar el aprendizaje mediante la lectura, escritura y oralidad, y ahí esta es una dimensión muy importante porque es muy usual y tiene que ver con la enseñanza, ¿cierto? Como con los apoyos y ayudas que pueden dar las y los docentes cuando tienen que apoyar ciertos procesos en que se involucra el diálogo, la lectura, la escritura, en fin, la producción, la comprensión. Y se necesita dar ayudas en ese proceso para aprender el contenido propio de la asignatura. Ahí vamos a encontrar prácticas como vocabulario, por ejemplo, que es muy importante para aprender. Vamos a encontrar la práctica de discusión productiva, que es muy importante también. Y la última dimensión tiene que ver con enseñar procesos complejos de comprensión o producción, en que es necesaria una enseñanza explícita de ciertos conocimientos específicos en relación con la comprensión de un texto, la producción de un texto, o la enseñanza de ciertas estrategias que se enseñan más a largo plazo, y el foco es que el estudiante pueda ser independiente, autónomo en la producción o comprensión de un texto en específico. Esto es muy importante, colegas, porque ¿qué permiten estas prácticas? ¿Y qué es lo que hemos visto que está funcionando? Ya llevamos 2 años en este recorrido del LEC para aprender, y lo que la teoría dice y lo que nos reportan también las escuelas y los colegios que han implementado LEC, y de hecho lo han hecho en educación media, adaptando sus prácticas a educación media, es que proponen un lenguaje común y compartido sobre lo que significa la enseñanza, y por lo mismo permite colaborar, ¿ya? Y permite además especializar. Lo segundo que permite es ponerse unos lentes para notar lo que es necesario enseñar en el aula. Aquí quizás han aparecido ya varias ideas, imagino, entre ustedes o en sus equipos, no sé, con quienes nos estén escuchando, que, esto no lo había visto. Entonces las prácticas me permiten mirar la enseñanza y también las acciones en general, digamos, del colegio, del liceo, para notar y poder intervenir. Y en esa intervención, entonces, podemos orquestar nuestras acciones desde el punto de vista de la enseñanza, tomar decisiones mucho más intencionadas y como orquestar, tal cual, como un director de orquesta, orquestar esas acciones de enseñanza porque tengo ya un lente que especializa mucho más mi práctica docente. ¿Dónde actúan estas prácticas? Decíamos que estas 3 cosas, lenguaje común, notar y orquestar, actúan en el aula, sin duda alguna. Es donde es el foco donde actúan, pero también actúan en las decisiones y acciones a nivel de la comunidad. Si vamos a hacer una feria científica y tomamos este enfoque, esa feria científica va a tener otras características. Si tomamos la motivación, por ejemplo, quizás tenemos las mejores intenciones, pero no sabemos dónde poner el foco para motivar a las y los estudiantes. Y también pone el foco y permite notar, permite orquestar decisiones, permite compartir un lenguaje en los equipos de profesionales que están liderando procesos y generan comunidad, o que están en la comunidad de equipos pedagógicos, ¿cierto? Aquí, bueno, les contaba Nicolás al principio, estas prácticas comenzaron desde sala cuna, octavo básico,
algunos liceos con los que trabajamos las adaptaron sin asco porque las vieron como lenguaje compartido, y ahora las extendimos a cuarto medio. De hecho, no cambian mucho. Añadimos una porque queríamos darle especificidad, pero no cambian mucho de lo que ya está. Y de hecho van a ver que los tramos son súper anchos. Hay algunas prácticas que son de esa laguna a cuarto medio, ¿ya? Y esa mirada de trayectoria también nos permite mirar de manera mucho más orgánica. Me dicen, por favor, cómo voy en el tiempo. ¿Vamos bien? Súper. Vamos bien, sí. Ya, vamos muchas a ir gracias. contestando, Isa, algunas preguntas del chat, específicamente vocabulario, porque vamos a ir Excelente. tomando las dimensiones, pero más adelante. Le acabo de responder a Evelyn para que las consideremos, ¿ya? Ya, ahí me cuentas de la pregunta, Sandra, porfis. Ya, ¿cómo se ve esto en el aula? Uno de los proyectos como que de los que nos sentimos más orgullosas en este tiempo es el trabajo con la red Maestro de Maestros. Y en ese trabajo les pedimos a las y los maestros que trabajaban con un grupo de pares acompañados, les pedimos que nos mostraran en su proceso de acompañamiento cómo les estaban resultando las prácticas. Y nos mandaron desde La Serena cómo funcionan las prácticas en el aula en su proyecto de implementación en media. Esta es una de las escuelas que adaptó las prácticas a media. Entonces, les voy a mostrar el video, que es del profe Rodrigo Morales. Tengo que compartir el audio, 2 segunditos. Me cuentan, por favor, si se escucha. No me van a escuchar nada porque empieza en silencio. Dentro de la unidad de economía y consumo responsable, nos enfocamos principalmente en el consumo responsable. Consumo visualizado en acciones cotidianas. En este caso, la utilización de boletas de luz, agua, talonarios de dividendo, para saber cuánto es lo que gastan como familia dentro de un mes. Posteriormente lo que se hizo fue sacar un promedio general en el mes, y los estudiantes tenían que tomar ese promedio y compararlo con el sueldo mínimo, analizando y viendo qué deberían priorizar, qué deberían sacar, qué costo deberían abaratar para poder vivir durante el mes con este sueldo mínimo que era el que se estaba proponiendo. Las temáticas están ahí, por eso es importante que tengan a mano la cantidad de las cuentas que se le habían pedido, ¿ya? Y van a sacar promedios. Por ejemplo, ya al grupo de acá le damos, justamente acá veo una boleta de agua, le damos el ítem agua. ¿Qué van a hacer ellos? Van a tomar todas las boletas, van a sumar toda la cuenta y van a sacar un promedio. Y con ese promedio vamos a trabajar, ¿ya? Entonces es importante que todos los grupos... De esta manera lo que se intentaba realizar era generar discusiones productivas dentro del aula, en cada grupo. Con los grupos lo que se propuso fue una interacción dialógica como estrategia que podía potenciar el aprendizaje de los estudiantes, enriqueciendo de esta forma las discusiones que se dan dentro del aula, para así enriquecer los razonamientos de las y los estudiantes. Para saber más o menos, porque 4 personas no todos gastan lo mismo, puede que gasten más o menos parecido, pero gasten lo mismo. Entonces, para que acercar un poco ese monto, que lo que hacemos es un promedio parado y después dan los 20. A ti, ya. Yo 22. ¿Y quién era la dirección? Ahí tengo la de luz también. No, pero ya sacamos para esos compañeros. Bueno, dentro de la clase realizada se trabajó la dimensión de guiar el aprendizaje mediante la lectura, escritura y oralidad, donde se trabajó en primera instancia con la práctica esencial P, que tiene relación con la comprensión de textos específicos, para posteriormente estar trabajando la práctica esencial Q, que tiene relación con la producción de estos mismos textos. Bueno, las prácticas esenciales utilizadas apuntaban principalmente a generar una mediación pedagógica
que nos iba a ayudar a poder comprender de mejor manera la lectura, la escritura y posteriormente la comunicación de los aprendizajes adquiridos. Las LEC, lectura, escritura y comunicación, son fundamentales para mi asignatura, ya que ayudan a potenciar habilidades sociales y logran vincularse con la realidad que viven nuestros estudiantes en el día a día. Bien. 2 segunditos. Ya. Entonces, ¿alguna impresión por el chat? Yo quiero invitarlos ¿qué está haciendo este profe? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que destacan? Vamos a participar por el chat. ¿Qué hizo? ¿Qué ven de particular en este docente? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué ven que hace distinto? ¿Qué les llama la atención de esto? Análisis de textos de uso cotidiano para vincular el aprendizaje con la realidad. Utiliza un documento de uso común y conocido por los estudiantes. ¿Ya? Pensemos en la enseñanza. Y pensemos también en su lenguaje, fíjense. El contenido tratado es la experiencia cotidiana de los estudiantes. ¿Qué pasa con la interacción entre él y ellos? Dice Jiménez. Construye con los estudiantes. Bien, Ricardo, efectivamente, ¿cierto? Hay una intencionalidad sobre eso. Muy buena actividad, dice Rosa. Mezcla matemática, lenguaje, ciencias y a la vez hace tomar conciencia sobre el gasto en su hogar. Plantea un problema real, efectivamente. ¿Qué más les llama la atención del lenguaje del docente? Vamos a darles un tiempo para pensar, que es una parte de la práctica de discusiones productivas. Parece que ahí se detuvo. Alude a las estrategias específicas que están tipificadas en un lenguaje común. Bien, efectivamente, acá fíjense que hay una palabra clave que dijo el docente, que es razonamiento. Él trabaja con los razonamientos de los estudiantes, pero también trabaja un problema real, trae un problema real al aula, ¿cierto? El vínculo entre contenidos o conocimientos sin duda alguna es importante, pero fundamentalmente esa cuenta de luz, ¿creen ustedes que es una cuenta que ven los estudiantes o las estudiantes? Nos hemos dado el tiempo de comprender qué significa comprender una cuenta de luz, y aparece un gráfico, aparecen cifras, y todos esos elementos tenía que enseñárselos a comprender. Y lo otro que usa mucho es la discusión, para que el razonamiento de los estudiantes aparezca, en esas discusiones de grupo pequeño entre ellos, media en esa discusión, interviene en esa discusión y en el grupo grande. Bien, aquí hay un panorama general de las prácticas esenciales. Son 19 prácticas, no pretendemos acá leerlas todas, pero un poco lo que les comentaba antes, ¿cierto? Cuando estábamos definiendo las dimensiones. Promover la participación y toma de decisiones
tiene que ver con la motivación y es muy importante. Tienen estas 4 prácticas de motivar, tienen estas especificidades y tienen estos momentos en que se pueden utilizar para motivar para motivar la lectura, la escritura o la comunicación a la par de la enseñanza de la asignatura. Leonor, ¿dónde podemos acceder al listado? Se los vamos a enviar por correo al término de este webinar. Exclusivamente para ustedes, sin duda alguna, pueden también conectarse, vamos a llegar a la parte de las preguntas. Y les vamos a mandar, como les digo, el documento al cierre de esta presentación. Van a poder también ver los recursos después que tenemos disponibles en el sitio web para aportar, para apoyar, digamos, en el desarrollo de estas prácticas. Isa, y también vamos a enviar la presentación para que con tranquilidad puedan escuchar. ¡Ay, excelente! Y referir Sí. sus notas después. Súper, qué bueno que lo menciona Sandra. Vamos a mandar también la PPT. En discusiones, en guiar el aprendizaje, que era esta dimensión verde, aparece también una de las prácticas que hacía el docente, que es discusiones productivas. Esta práctica la van a usar muchísimo, muchísimo. Se usa mucho, es la interacción oral entre estudiantes con el docente. Entonces, es una de las prácticas más importantes y además la evidencia dice cómo impacta la interacción oral en el aprendizaje. Con elicitar el pensamiento son las 2 prácticas que muchísimas veces van a utilizar. Ahí está vocabulario. Ahí vi pasar en el chat algo de vocabulario específico de la administración. Efectivamente, también en las diferenciaciones TP se pueden, sin duda alguna aparece un montón de vocabulario específico. Acá están las prácticas de código, promover la fluidez, que estas son 2 prácticas que se pueden usar sin duda alguna en educación media. Hay formas de hacerlo. Estas 2 de desarrollar conciencia fonológica y principio alfabético son para acciones reparatorias, no nos vamos a detener mucho más en eso. Y acá están las prácticas de enseñar procesos de comprensión y producción. Acá lo que decían de problemas reales de comunicación tiene que ver con la PE de enmarcar experiencias de aprendizaje. Lo importante es que el aprendizaje tenga sentido, ¿cierto? Y eso no es de motivar, fíjense, es de que se activa una situación comunicativa con propósito real o con propósito que tenga sentido para el aprendizaje, no es una cosa ficticia, digamos, o inventada, o falsa más bien. Acá, ¿cuándo las uso? Entonces, ¿cuándo activo estas prácticas esenciales? ¿Cuándo activo las dimensiones? ¿Cuándo tengo que activar la dimensión de motivar? Motivar y comprometer, siempre tenemos que motivar y comprometer. Por eso ustedes lo mencionan al principio tan fuertemente. Siempre hay que motivar hacia el aprendizaje. Por lo tanto, esa modalidad, esas prácticas siempre las van a usar. El cuento es cuál usar y en qué momento usarlas. ¿Ya? No hay que motivar por motivar. Imagínense, estuviéramos motivando todo el día, yo estaría agotadísima con un docente que me motiva todo el día. El promover el desarrollo del código, lo que les decía antes, ¿cierto? Depende si van a hacer acciones reparatorias de lectura, porque ahí detectan dificultades ahí, pero la fluidez de la lectura y la escritura siempre, 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 siempre. Sobre todo la de la escritura, fíjense, porque si los estudiantes no escriben frecuentemente, es como un músculo, ¿no? Que se bloquea o se pone rígido, ¿cierto? Para generar ideas, ¿ya? Y ahí hay unas cosas específicas sobre actividades de escritura que no partan con la página en blanco, porque eso nos genera bloqueo, ¿ya? Esas son súper interesantes para media. En enseñar a comprender y producir, no siempre, lo que les decía, como es un proceso de comprensión o de producción de un género en específico, hay que ver. Por ejemplo, la explicación científica sí es algo que es muy importante enseñar paso a paso, progresivamente. Pero hay otros textos, como la cuenta de la luz, que vaya a tener que dar ayudas, porque el texto mismo no es el fin. Y guiar el aprendizaje, siempre voy a estar mediando ese aprendizaje. Dando ayudas para comprender, dando ayudas para producir, enseñando vocabulario, interactuando dialógicamente con los estudiantes para sacarle el pensamiento
o para profundizar razonamiento. Pregunta 7277, si con este documento el CRA puede realizar actividades concretas con el estudiantado. Todo el rato, absolutamente. Porque se acuerdan de que cuando hablábamos de esto del lenguaje común y orquestar acciones, también se pueden orquestar acciones a nivel de comunidad, a nivel de escuela. El CRA es fundamental, fundamental, fundamental en esto también. Y ojo que no solo con lo literario, que el CRA se puede asociar solo a eso, ¿cierto? El CRA funciona en lo no literario y fíjense que funciona súper bien. Evelyn pregunta, ¿y qué pasa con los textos literarios? Porque el vocabulario ahí es complejo. También hay que enseñarlo, pues, Evelyn. El vocabulario en todos los textos. Acá la gracia, digamos, del LEC, y es una idea que también me gustaría que dejaran fija, es que LEC para Aprender funciona en la clase de lenguaje con los textos literarios y nosotros, los profes de lenguaje, estamos más habituados también a hacer esa mediación de lectura, ¿cierto? O de escritura, pero también con otras asignaturas. Se le ocurre un trabajo con ellos, qué bueno, qué bueno. Cuéntanos más adelante, por favor, colega. Isa, Bien. Evelyn pide que en la dimensión de guiar, particularmente las orientemos cómo trabajar el lenguaje. Para ella, cómo se puede trabajar en educación media en vocabulario, que es esencial para la comprensión, porque hay estudiantes que poseen un vocabulario muy acotado y al momento de enfrentarse a una prueba como el CIMSE, por ejemplo, es su gran problema. Sí, buena pregunta, po. Sería incluso materia como de un webinar en específico. Aquí, en la última parte, veamos cómo seguimos. A mí me parece fascinante, pero cuando revisen el documento, la gracia de las prácticas es que te muestran maneras específicas de trabajar el vocabulario. Usualmente lo que hacemos es una lista de vocabulario, úselo en una oración, lea la definición, póngalo en otras palabras, úselo en una oración. Y adiós vocabulario, y sería todo como con un glosario que tenemos, los chiquillos tienen en el cuaderno que al final finaliza repollo. Pero el vocabulario hay que enseñarlo explícitamente, definirlo con palabras que los estudiantes puedan comprender, todas las palabras que sean necesarias para comprender el texto, que inciden en esa comprensión, si son disciplinares también. Pero una pata fundamental del vocabulario es usarlo en el lenguaje que usamos en el aula y pedirle a los estudiantes que la usen y detenerse ahí un poco y volver a usarlo hasta que la huella, ¿cierto?, de esa palabra quede en nosotros y podamos ampliar ese repertorio, ¿ya? Y ahí, Isa, dicho sea de ahí paso, podríamos un momentito, compartir. Sandra, Sí. déjame cerrar la idea, por favor, Sandra. Y ahí es muy importante porque los docentes muchas veces creemos que por allanar el lenguaje, por usar un lenguaje más sencillo en nuestra aula, pensamos que le estamos ayudando a los estudiantes a comprender. Y le estamos haciendo un flaco favor con evitar esas palabras difíciles. Tenemos que enseñarlas, sin duda alguna, pero usarlas y pedirles que las usen. Perdón, Sandra, ahora sí, cuéntame. Que como Evelyn reitera su pregunta sobre el vocabulario por la dificultad que Sobre el conlleva. olvido. Exacto, entonces, ¿sabes lo que propongo? Que les enviemos el streaming de Catherine Strasser, donde ella trabaja el vocabulario y Ay, orienta buena, cómo sí, se planifica. totalmente, ¿Ya? Se los vamos a totalmente. compartir porque ella claramente señala ahí que debe planificarse también el aprendizaje del Así vocabulario es. y creo que queda muy bien en su conferencia. Así que también se los Súper. vamos a compartir. Súper buena idea, Sandra. Efectivamente, tuvimos un seminario la semana pasada y hubo una conferencia específica sobre vocabulario. Pero el uso, fundamentalmente, enseñarla no significa enseñarla y olvidarse, sino que enseñarla y usarla. A propósito del olvido. Súper, súper. Ya. ¿Cómo podemos usar esto? Ya, me han hablado muchísimo, me han hablado muchísimo del enfoque, me han hablado de las prácticas esenciales, son 19, son muchísimas. ¿Cómo podemos hacerlo?
¿Qué propuesta tenemos nosotras para poder trabajar esto? La pregunta que tenemos que hacernos es cómo potenciamos la enseñanza de las colegas, los colegos, digo yo siempre, con el trabajo entre los equipos directivos y los docentes. Esto es muy importante. No hacerlo solos, no sirve un docente solo porque tenemos que retroalimentarnos. Y no sirve un docente solo sin apoyo, ni dos docentes solos sin apoyo. Es muy importante la colaboración con los equipos directivos. Primero porque esto se basa en generar un lenguaje compartido para poder colaborar. Por lo tanto, es necesario un trabajo en red, en comunidad, ¿ya? Tenemos la experiencia virtuosísima, tanto de las líneas de acompañamiento que tuvimos con las escuelas, pero también con la red maestros de maestros, y ven cambios en los desempeños de los estudiantes. Entonces, es muy importante que como abrazar este proyecto para que sea un lenguaje compartido, ¿no? Y obviamente la apropiación de las prácticas pedagógicas, ¿ya? El análisis de estas prácticas y el ensayo paulatino, ¿ya? Son 19, acá la propuesta es ir de a una o de a dos, no de todas porque es dificilísimo. Y aquí Pam Grossman, que es una especialista en formación en práctica, dice una cosa muy importante a propósito de la enseñanza y la compara con clásico, con los doctores o con los médicos y con los abogados. Y dice que en la práctica de un doctor es paulatina. De a poco aprenden a cortar con el bisturí y después hacer el punto de la sutura y separar, qué sé yo, las partes que tengan que separar con los aparatos médicos, en fin. Lo mismo tiene que pasar acá. Van a ver que cada práctica tiene muchos pedacitos, muchas viñetas. Y la idea es que vayan una por una, especializando esa como gran práctica. Por lo tanto, la descomposición de la práctica es muy importante. Y para eso se requiere avanzar de manera paulatina. ¿Cómo se puede hacer en el contexto o qué pases debiéramos seguir o cómo podríamos seguir en esto? Una o dos prácticas a la vez, en ciclos cortos de mejora que pueden definir ustedes de 60 días, pueden ser 90 días, pueden definirse, qué sé yo, un mes, eso dependiendo cómo diagnostiquen el tema y cómo cómo definan trabajar juntos, ¿ya? Y sin duda alguna tienen que comenzar con la autoevaluación de la enseñanza. ¿Qué no está funcionando? ¿Dónde está el problema? El problema es que veo a las y los estudiantes poco motivados. Bueno, si ese es el problema y quiero atacar ese problema específico, habría que preguntarse por qué están desmotivados y luego actuar sobre ello a partir de lo que ofrecen las prácticas. Entonces, sí o sí, autoevaluar. ¿Cuál es el problema? O bien, otro punto de partida es, podemos juntarnos, conversar y qué nos cuesta más. Ahí, por ejemplo, la colega identificaba claramente un tema de vocabulario. Ok, entonces partamos con la práctica esencial de vocabulario. Después es introducirse a una PE, una práctica esencial, ensayarla de a poco, llevarla al aula, probarla en ejercicio, observarnos en eso y ver cómo nos funcionó para retomar ese ciclo. Esa es la propuesta que estamos haciendo. En el documento que les vamos a enviar sale muchísimo más detallado esto, pero en el ciclo de mejora lo que requiere es conocer la práctica, descomponer, claro, como un plan piloto, exactamente, colega. Entonces, parte con introducirse a la práctica, importantísimo verla por pedacitos, descomponerla, ¿ya? Aproximarse, practicarla en contextos acotados. Con colegas podemos practicarla, de hecho la evidencia dice que es muy positivo practicarla, ya sea en clases ficticias con los colegas, probar las preguntas, por ejemplo, y observar, ¿sabéis que tu pregunta en realidad no me llevó a pensar nada? O me llevó a pensar esto. O bien, probarla con estudiantes y pedirle a un colega que me observe, o pedirle a la jefa de UTP o al jefe de UTP que me observe, con una serie de
teniendo la práctica en la mano, digamos, y dándonos retroalimentación en ello. Observarnos, sin duda alguna, es muy importante. Y finalizar, como decía antes en el ciclo, encontrar aciertos, ver mejoras, lo que nos reportan las y los docentes que ven cambios en el aula. De hecho, en la red de maestros, una de las cosas que más nos decían es que los estudiantes decían, ¿por qué nos preguntan tanto? Cosas. Y eso igual a ellos, a los colegas de la red, les impactaba un montón, como los estudiantes se dan cuenta de que nos están preguntando y nos están haciendo participar más. También tuvieron impacto en la asistencia. Así que ahí como comentarles eso, que es una buena oportunidad. Bien, vámonos con el tema 4, que es ya hacia el final, digamos, que es desde la mirada de los liceos de excelencia. Y aquí le voy a dar el pase a la Jime para que pueda guiar, ¿cierto?, esta conversación como desde el aporte que pueda hacer esta mirada a la práctica pedagógica desde los liceos. Vámonos entonces con el chat para este último momento de conversación. Así que dale nomás, Jime. Hola, buen día. Ahí yo estaba en el chat, ahí interactuando con Sandra y ustedes, así que yo creo que harto se ha dicho, así que me gustaría, si alguien se atreve por acá mismo, puede activar su audio respecto a lo que han escuchado, ¿qué aporte creen ustedes puede hacer entonces este enfoque y las prácticas esenciales a la mejora de su práctica pedagógica? O a nuevos desafíos, ¿no? Creo que solo por chat, Jime, porque en esta modalidad de webinar no se puede activar el micrófono, así que creo que solo chat. Ya. Entonces, si me ayudan ahí, lo estoy escribiendo, ¿no? ¿Qué puede ser este enfoque a la práctica pedagógica? Vamos a escribir en el chat. Ahí, Jimena, incorporaste la pregunta, no hay ningún Ahí problema. está, súper. Me falta una letrita, puede hacer este enfoque a la práctica pedagógica. Súper. Y lo edité, Pero, ya. pero si alguien pide la palabra, se puede abrir el ¿Se puede abrir? micrófono. Sí. Ah, ya. Ah, súper. Mejor aún, pues, Nicolás. Excelente. Ya, ahí hay una intervención. 7277 dice, en los diferentes planes y programas de las asignaturas de media, todas, existe el capítulo de importancia del lenguaje sobre Ah, promover sí. lectura y la producción de textos escritos orales. No es un capítulo como tal, pero aparece, dice Sí. 7277. Sí, sí, ¿Alguien sí. más quisiera agregar eso en otra perspectiva o aclarar, puntualizar? Permite generar acciones más integradoras como comunidad educativa. Muchas gracias, Leonor. Una última, que tal vez vaya en un sentido distinto desde alguna especialidad en particular. Apoya el trabajo interdisciplinario. Sí, ahí yo Rosa quisiera y aportar, Evelyn. ¿Sí? sí, Jime, que ahí yo quiero aportar sobre el trabajo interdisciplinario, que esto es fácilmente confundible con el ABP, ¿ya? Ujú. No es ABP, no es ABP, no es una práctica interdisciplinaria, es una práctica transdisciplinaria, en el sentido de que el ABP funciona integrando asignaturas, y aquí la idea no es integrar lenguaje con ciencia o con alguna especialidad, con algún ramo de alguna especialidad, sino que es un trabajo del lenguaje desde todas las asignaturas. Eso como para despejar algo que podría ser un poquito confuso. Gracias, muchas gracias, Isa. Y bueno, Leonardo, Paola, ¿cierto? Son como del programa, ¿no? Más o menos, porque dicen considerar el paso a paso en la adquisición de las distintas habilidades asociadas a la adquisición e incremento del vocabulario, por ejemplo,
Él dijo, aplicar las estrategias LEC mejoraría la calidad educativa de manera completa, ya que las habilidades lingüísticas están en base a todas las asignaturas. Claro. O sea, yo creo que es eso, ¿no? Em, yo creo que es todo lo que han dicho, con la consideración además que dijo, que agregó Isa, ¿no? Claro, no es ABP, pero podría articularse con el currículum de todas maneras, ¿no? Porque trabajamos a través de todas las disciplinas. No sé si puedes avanzar, ¿puedo avanzar yo, Isa? Ahí está. Ahí está. Lo que yo hice era un poco también intentar, bueno, convencerlos, ¿no? De la oportunidad que abre LEC, pero hablándole a ustedes. Y me fui a un documento que encontré, el Liceo Bicentenario, y dije, bueno, ¿cómo dialoga LEC con los principios y con los estándares? ¿No? Con lo que declara el Liceo Bicentenario y con los que los mueve, ¿no? Y cómo se articula en todo esto como programa, ¿no? Entonces a mí me parece, y allí puse esos 5 símbolos que simplifican un poco los principios que mueven a todas sus comunidades, a ustedes como líderes y lideresas, y a todos los docentes, ¿no? Tanto de formación general como a todos los profesores y profesoras o docentes de especialidades. En todas las modalidades, ¿no? A mí me parece que LEC justamente, y acuérdense un poco como Isa les hacía resonar respecto de las interacciones. Básicamente LEC dialoga con este principio que ustedes enuncian respecto de innovación educativa. Es ceder la palabra, ¿no? Pensar el aula de especialidad, en interacciones dialógicas con sus estudiantes, no importando de qué especialidad sean. Entonces, no es que yo me apropie como, como profesor y profesora de formación general o de especialidad, que me apropie de la palabra, es poner la interacción dialógica allí en el centro. Entender que no es esta interacción entre el profe, respuesta y evaluación, sino que es que un profesor y profesor o docente pone preguntas desafiantes y dialoga con sus estudiantes. Y eso ya es innovación, ¿no? Y por eso LEC propone las discusiones productivas. Y ustedes van a encontrar en esa práctica esencial una posibilidad de poner el habla a sus estudiantes ahí en la interacción. ¿Por qué dialoga, no, LEC con ustedes también? Porque es un programa profundamente inclusivo y le habla a los estudiantes de hoy. Y le habla a sus estudiantes que un interés vocacional es súper específico, ¿no? Porque o sea, no son los estudiantes de los 90, no son los estudiantes de inicio de los 2000, son estudiantes que, como ustedes decían, interactúan con el chat, como citaba mismo Isa, podcasts que comunican súper bien con videos, y por lo tanto uno podría decir, bueno, ¿cómo escriben desde, no sé, yo digo desde la administración, ¿no? Los que estudian comercio, los que estudian especialidades vinculadas a la minería? Pídanle podcast, pídanle que escriban de diferentes maneras, pero que está claro que se comunican distinto. Entonces, cuando ustedes dicen que sus principios son de inclusión, bueno, háblenle a sus estudiantes desde las especialidades en los lenguajes de hoy, ¿no? También ustedes hablan del principio de colaboración. Bueno, colaboración para los estudiantes, pero colaboración transdisciplinar también, ¿no? Sí, Las prácticas totalmente. esenciales están en el corazón de cómo, si queremos discutir, bueno, ensayemos primero, y ahí Isa les mostraba el ciclo, ensayemos nuestra reunión de ciclo, de área, articuladamente entre formación general y especialidad, ensayemos una práctica, ensayemos vocabulario para aprender. Y hagámoslo primero nosotros entre colegas para sentirnos seguros, para usar un lenguaje común, y corramos el riesgo. En ciclos cortos, decía ella. ¿Cuánto es un ciclo corto? ¿90 días? ¿En 3 meses podríamos que nuestro equipo de directivos nos desafíe y los pongamos como meta corta? Bueno, ustedes comprometen la colaboración, ahí están los principios, ¿no? ¿Por qué LEC también es profundamente integral y apela a la integralidad de sus principios en el Liceo Bicentenario? Porque, bueno, porque le habla a los estudiantes a lo largo de toda la trayectoria, a lo largo de la vida también, ¿no? Y ustedes hablan harto de pensar el vínculo con la educación superior y con el mundo productivo. Bueno,
ocupemos palabras del mundo productivo. Aquí es todo el rato es estar haciendo un vínculo con la vida, ¿no? Si estamos hablando de especialidades, discutamos sobre ello, discusiones productivas, incorporemos la especificidad del lenguaje de las especialidades, agreguémoslo, pero que sea a lo largo de la vida, que sean temas desafiantes, ¿no? Ahí estamos hablando de integralidad y yo creo que la formación técnico-profesional me acerca tanto a la vida del trabajo, que si no ponemos esos temas ahí en conversación en el aula, no funciona. Pero LEC te obliga, ¿no?, a conversar, a escribir, a comunicarte sobre aquello. LEC es un medio, ¿no? Y por último, yo creo que es central y otro de los principios que ustedes ponen siempre es la autonomía, ¿no? Y hablan harto de la confianza. La confianza en el aula, para la enseñanza, ¿no? Pero también para la confianza entre colegas. Ensayar una práctica, decir, oye, veamos cómo me salió, pone al centro la confianza profesional. Entonces, habla sobre la enseñanza para los estudiantes, pero también habla de las comunidades internamente, ¿no? Yo estoy segura, un profe, y uno dice, pero si yo esto lo hago, bueno, hagámoslo entre colegas, sistemáticamente y planificadamente, en el tiempo. Entonces, confianza para adentro, confianza para afuera en el aula, ¿no? Y sobre los desafíos, ¿no? A ustedes les ponen unos estándares en todo Chile, a 400 liceos. Y uno podría decir, bueno, ¿cómo miro estos indicadores que van a apelar a la calidad de los aprendizajes, que me obliga a trabajar con redes de trabajo colaborativo y que me piden mostrar experiencias pedagógicas innovadoras? Bueno, aquí están, po. Digan, bueno, LEC los invita a aportar en la dimensión calidad de los aprendizajes. Cada una o dos de esas prácticas, como les indicaba Isa, pueden ser una buena acción para incluir en esa dimensión de calidad de los aprendizajes. Comprometerlas diciendo, bueno, ¿a dónde aportan? Aportan en la formación o en el trabajo pedagógico que hago de articulación entre formación general y formación de especialidad. Allí podría colocar una práctica esencial, una. Y otra también podría mostrarla como un trabajo entre especialidades, por ejemplo, como una experiencia pedagógica innovadora, ¿no? Entonces, me sirve como una acción reportable, me sirve para mirar mi enseñanza y me sirve como una acción de mejora en la que puedo recoger evidencia con mucha mayor claridad en 90 días. Súper. Eso. Muchas Lo gracias, que yo puedo Jimé, aportar. por la observación desde los estándares. Muchísimas gracias. Solamente queríamos ya ir cerrando. Tenemos una serie de recursos pedagógicos sobre discusiones productivas, que bueno, es una práctica interesante por la cual empezar, como decía Jimé, muy transversal. Hay un recurso sobre eso en el sitio web de Currículum Nacional, en la sección de recursos de apoyo para la reactivación educativa. Una idea clave también es que el documento se lo vamos a mandar por correo, el documento con las prácticas esenciales, y también les vamos a mandar el link con el seminario que también quedó en el chat. ¿Algo más se me queda en el tintero, Sandra, sobre envíos de cosas? Bien, por mi parte, tenemos entonces, todo. yo me despido, dejo el cierre para mis compañeros. Muchísimas gracias, muy contentas de estar acá. Gracias. Sandra, no sé si tú. Sí, tenemos varias preguntas que yo creo que aquí Jimena e Isabel, mira, que quedan. Hay una primera que tiene que ver con los diferentes planes y programas de las asignaturas de media. Existe el capítulo, ¿se acuerdan?, de importancia del lenguaje sobre promover la lectura y la producción de textos escritos y orales. Entonces, ahí Jimena hizo particularmente un enlace con las posibilidades que tienen en torno a los estándares. Y particularmente también hay, Leonor también indica que
indica que las prácticas esenciales nos podrían permitir generar acciones más integradoras como comunidad educativa, ¿ya? Que es un elemento que refuerza, yo creo, tanto lo presentado por Jimena como lo que también establece GISA. Y mira, siempre nos surge esto, por eso lo voy a plantear. Agradecería compartir más ideas de experiencias exitosas. A veces plantear nuevas ideas hace muy bien a nuestra práctica pedagógica. Yo creo que ahí podríamos plantearnos sobre estas ideas exitosas que nos pide Rosa. No sé, Jimena, Isa, quizás podríamos plantear algunos elementos ahí. Sí, a ver, sobre experiencia exitosa, tenemos varios reportes de experiencia exitosa. Lo que tenemos como reportes que efectivamente observan cambios, particularmente en la disposición de los estudiantes, como les decía antes, creo que lo mencioné, en asistencia, ven cambios en la asistencia de los estudiantes, incluso en la pertinencia de la escuela a la conversación de las y los estudiantes, y se ven con más voz metafórica y literalmente hablando. Voz porque hablan, pero voz también porque se les escucha en lo que leen, lo que escriben, en fin. Aparece más la voz de los estudiantes. Y también ven aprendizajes, ven cambios en el desempeño de los estudiantes. Y esto yo diría que me lo tomaría como muy en serio, porque tiene que ver con la enseñanza explícita, con hacer la enseñanza intencionada y perfeccionar esa enseñanza. Eso por ese lado. Algo más dijiste, me llamó la atención lo que dijiste sobre el lenguaje, no sé, no recuerdo bien si fue el lenguaje compartido, pero yo creo que esto es muy importante. Importancia del lenguaje sobre promover lectura y la producción de textos escritos u orales. Sí, sí, y esto no es nuevo, no es que sea, de hecho van a encontrar que, bueno, pero esto yo lo hago, ya, pero si ya lo hace, ahora refine esa enseñanza que funciona, refínela, pero con mucha especialidad, ¿no? Y no es nuevo, porque ya estaba en los programas, esto se profundiza, esto se viene hablando hace muchísimo rato, y es importante que no solo esté en los... también en las bases curriculares, como dice ahí en Mónica, creo. Sí, te escuché. Sí. En las bases curriculares, en la actualización curricular, viene un eje compartido del LEC para aprender, de lectura, escritura y oralidad, en todas las asignaturas. Y ahí esto es un avance, esto solo es un avance y nos estamos adelantando a esa implementación curricular que de aprobarse tendría este eje común de hecho no lo pusimos en la lámina porque iba a ser súper extenso, pero en el Congreso Pedagógico, una de las cosas en las que más concuerda, estudiantes, apoderados y equipos pedagógicos, es que las habilidades comunicativas es una necesidad de aprendizaje, ¿ya? Eso nomás, para no quitar más tiempo porque entiendo que tenemos que cerrar. Sí, tenemos que ir cerrando. Nicolás. Oye, ahí es que darle los agradecimientos a las presentadoras acá en el chat, así que compartir eso. Agradecer a los establecimientos que vinieron, que yo sé que estamos en una época del año difícil porque se está cerrando el año escolar en algunos casos. Estamos en una época en particular donde estamos llenos de cosas, de amigos secretos, de un montón de cosas como laborales y no laborales, que nos tienen bien como presionados, así que se hayan dado un tiempo para poder participar en esta instancia, agradecérselo. Nosotros vamos a tener una iniciativa como de implementación del LEC el próximo año. Estamos ahí con el equipo de Isabel, Sandra y Alejandra conversándolo. Vamos a ir a hacer los anuncios en marzo, pero eso va a estar. Y la idea es que podamos, claro, como ir generando un espacio de anticipación de lo que viene en el currículum, pero también de generar un espacio de anticipación que permite ir como mejorando esta deuda que tenemos en relación con los aprendizajes
particularmente los que se miden en segundo medio, que es como el desafío para los que estamos en educación media. Así que lo vamos a dejar invitado a eso. También vamos a enviar los documentos al conjunto de los liceos para que los conozcan con la recomendación de que vean este webinar de nuevo para los directores que no pudieron estar hoy. Así que estén atentos con esos elementos que vamos a estar comunicando en marzo. Agradecerles nuevamente, agradecerle al equipo de LEC, a Mónica también que le tocó compartir pantalla hoy. Y eso, en términos generales. No sé si, Isabel, tú quieres decir algo como palabras de cierre. No, solamente mis compañeras muy, muy contentas también y súper disponibles. Realmente acá hemos descubierto que la colaboración es la base y está bien inaudito eso en los tiempos de hoy. Así que nada más que decirles que estamos muy contentas, muy disponibles a colaborar en lo que sea necesario. Gracias, Isabel. Quedamos aquí, le agradecemos la presencia y nos volvemos a encontrar. Niños, que le vaya bien a todos.